Bueno, chicos, tuve que irme a comprar otra compu porque no servía la mía. Y ahora no sé cómo quitar, ahora estoy en la playa. Qué rayos. No sé cómo quitar esto. Pero bueno, espero que ahora sí no colapse este Zoom y les voy a ir poniendo la presentación. ¿Ok? Vamos aquí, share presentation. Ok, y sigo aquí en la playa. Qué loco. Am, Seguimos grabando. Ok, entonces les decía, ahora sí, la minería en la Nueva España. Bueno, les decía que se convirtió en el principal actividad económica en ese periodo, que fue lo de la búsqueda de los metales preciosos. Obviamente que fue un factor importante en la conquista. Recuerden cuando Cortés llega, él tiene este afán por conseguir todo el oro que tenían algunos, los reyes, ¿no? Moctezuma, los regalos que le dan cuando llega a Veracruz. Entonces, él quiere, o tiene este afán, pues, de esta fiebre del oro, ¿no? Entonces, es de codiciarlo, ¿no? Su codicia, lo hace que avance hacia Tenochtitlán y finalmente termine conquistándolo, ¿no? Y el oro y la plata se consolidan como productos de exportación, es decir, lo que se sacaba de aquí se llevaba hacia España, ¿ok? Hacia el reino. Ahora, como les decía, una vez consumida la conquista de Tenochtitlán, los conquistadores pudieron concentrarse en la búsqueda de riqueza. Ahora, eso quiere decir que después de la conquista en 1521, se establece ya después varias administraciones y es hasta 1531, recuerden, cuando se establece ya, este, se institucionaliza la administración de la Nueva España y es a partir de ahí que los conquistadores pueden ir a revisar o a explorar las tierras del norte o el sur, ¿no? Dependiendo de dónde quieren ir, para ir explorando las tierras y ver qué cosas que tenían, ¿no? Qué recursos había. Y entonces resulta que entre 1532 y 1533 se descubren las primeras minas en parte de los estados que hoy conocemos como Guerrero y Michoacán. ¿Ok? 1532, recuerden. Y la minería en los primeros tiempos, esto es importante, se debió al beneficio de yacimientos auríferos superficiales en las arenas de los ríos o en algunas montañas. ¿Qué quiere decir con esto? No sea, que con los antiguos, con los mesoamericanos, ¿no? Todas estas tribus indígenas, estos grupos, ellos no desarrollaron la minería como la conocemos actualmente, ¿no? De escarbar, de hacer los pozos, ¿no? Las cuevas y todo eso, para encontrar los yacimientos, sino que ellos a ras del suelo era que encontraban este material y a partir de ahí pues lo extraían, pero ellos no escarbaban, no desarrollaron la industria como tal. Aparte, porque no tenían los instrumentos, ¿sí? No tenían las herramientas necesarias para poder realizarlo. Entonces, simplemente con el contacto o con el estar expuesto a este metal sobre la superficie, de ahí la extraían. ¿Ok? Entonces, al agotarse estos lavaderos de oro que se conocían, se fueron descubriendo minas de plata. Les decía, estos lugares están en Guerrero, en Sultepec, Tasco, Tlalpujahua, y se comenzaron a explotar. ¿Ok? En Guerrero, bueno, aquí tenemos una parte de una historia que en Guerrero, en el municipio de Sultepec, se encontró la llamada provincia de Plata, que se dio a conocer de esta manera por sus abundantes depósitos de cobre, plomo y estaño. Ahora, no solamente se extraía el oro y la plata, sino había otros recursos que se ocupaban para diferentes fines, ¿no? Como el cobre, el plomo y en este caso el estaño. Entonces tenemos que en 1536 Hernán Cortés compra a un personaje llamado Melchor Vázquez la cuarta parte de una mina llamada La Rica de Albarrada.
Ahora, su paquete incluía 50 esclavos indios, entre ellos hombres y mujeres con herramientas. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que se necesitaba una gran cantidad de personas para poder explotar una mina. En este caso tenemos aquí a 50 esclavos tan solo para trabajar una cuarta parte de la totalidad de una mina. Y obviamente las condiciones en las que se trabajaban eran infrahumanas, es decir, no se tenían, no se velaba, ¿no? No se cuidaba a estos indígenas, a estas personas en el trabajo. Entonces, pues no sobrevivían mucho tiempo los indígenas, ¿no? A mucho unos 5 años, ¿no? No más, porque había afecciones o afectaciones en las vías respiratorias, principalmente por estar a una, por debajo de la superficie, no sé, hasta había minas que tenían hasta 400 metros de profundidad. Entonces, el estar expuesto, ¿no? Obviamente, recordemos que la corteza terrestre está formada ya por bueno, sí, diferentes escalas o etapas de conformación de material, pero que también hay emanación de gases. Hay algunos gases tóxicos incluso, y eso era lo que afectaba las vías respiratorias, ¿no? Al estar en contacto con estos gases, al estar escarbando, ¿no? Se inhalaban todo esto y morían por afecciones en los pulmones. Quedaban ciegos algunos por igual la exposición a estos gases o a los mismos minerales que había en la tierra. Azufre, no había algunas emanaciones de azufre que quedaban ciegos o por algún accidente, ¿sí? Ya sea que se caían o por el exceso de carga que llevaban, ¿no? Porque aparte de, o sea, sí había como algunos carritos y eso, para sacar la tierra, pero principalmente, o sea, desde abajo, desde la parte más profunda de la mina, tenían que cargar sobre sus espaldas los costales con todo este material. ¿Ok? Ahora, antes de seguir, voy a tratar de que con su profe de física, les decía su profe de química, no sé lo que estén viendo ahorita ustedes, o de biología, ver la manera de poderles explicar cómo era que se extraía o cómo se obtenía la plata. Ahora, cuando estaban en las minas, no es que encontraban así de, oh, mira, aquí está la plata, ¿no? Y ya la agarran, o sea, una piedra de plata, no, no hay una piedra de plata. Encuentran, sí encuentran piedras y todo eso, pero resulta que la piedra está conformada por diferentes minerales. Entonces, para poder obtener en su totalidad la plata o el oro, necesitaban un proceso a partir de una reacción química para poder separar los demás metales y tener ya en su totalidad la plata o el oro. Es ahí donde ustedes van a hacer su diagrama sobre el beneficio sobre el beneficio, ¿no? El método de beneficio de patio, que era una técnica que se usaba para extraer en su totalidad. A veces no se podía sacar en 100%, no había una merma, había una pérdida, pero sí se trataba de sacar la parte del mineral, no se sacaba toda la plata o el oro y ya después se formaban los lingotes, ¿no? De este material y se desechaba lo que no servía. Entonces, no había una piedra, no había una piedra como tal ay, miren, se apareció la piedra. No había como tal una piedra así que encuentren una piedrota de plata. Esta piedra estaba formada por diferentes minerales y necesitaban un procedimiento para poder separar de aquí la plata o el oro y ya formar sus lingotes. Entonces, eso espero verlo con su profe y hacerles un video así chido, ¿no? Entonces, ¿qué resulta con la minería? La producción minera creó además el medio de cambio, o sea, la moneda, que mercantilizó la economía de Nueva España e incrementó el comercio. Ahora, recuerden, antes de que llegaran los españoles, sí, el periodo prehispánico, no existía una moneda. El método de intercambio o la economía estaba basada por el trueque, es decir, el intercambio de productos
entre los diferentes naciones, ¿no? Entre los diferentes grupos. Este, se realizaba a partir del intercambio, ya sea en especie o de productos, pero no había una moneda que tuviera valor. Obviamente a las especies y los productos sí les daban algún valor, ¿no? Por ejemplo, las plumas de quetzal eran muy requeridas y, por ejemplo, las piezas de obsidiana había mucho, era muy abundante y no significaba un precio alto. Pero, por ejemplo, las plumas de algunas aves o el jade, las piezas de jade eran muy valiosas, entonces, aparte, o sea, sí tenían como que su estándar de productos, ¿no? Para su valor. Pero entonces ya con el arribo de los españoles, ellos sí ya tenían una moneda, en Europa sí ya circulaban monedas para el intercambio, bueno, lo que cerraba el comercio. Y entonces se trae eso y a partir también de la acuñación de monedas, la acuñación es cuando tú elaboras a partir del metal una moneda, se desarrolla este mercado y además incrementa el mercado, el comercio de la agricultura, de la ganadería y las manufacturas y artesanías. ¿Ok? Todo esto, fíjense bien, a partir de la minería. La minería da inicio a todo mercantilización dentro de la Nueva España. Ahora, la minería además impulsó la expansión territorial y regional del norte de México. Recuerden, Cortés solamente llega desde Veracruz y pasa a la ciudad de Tenochtitlán, que es el centro de México. Y recuerden cómo estaba dividido o cómo teníamos dividido antes en México. ¿Sí? Teníamos Mesoamérica y Aridoamérica en la parte norte. En Aridoamérica existían algunos tribus nómadas todavía. Nómadas, recuerden que no tenían un sitio en específico, no tenían fundadas ciudades, sino se movían a partir de sus necesidades de alimento y protección. Entonces, eso hizo muy difícil la conquista de esos territorios. Ahorita vamos a ver por qué. El descubrimiento de yacimientos de plata llevó a misioneros, o sea, no solamente fueron exploradores o conquistadores, o sea, soldados españoles, sino fue mineros, misioneros, ganaderos y agricultores a regiones áridas y desoladas. Cualquier persona podía explotar una veta siempre y cuando entregara un quinto de su producción al rey. Recuerden ustedes el quinto real. El quinto real era este impuesto de que la quinta parte de tus ganancias pertenecían al rey. ¿Sí? Entonces, ya no vamos a ver a los misioneros y toda esa parte de cómo estaban conformadas las órdenes religiosas, pero vean, aquí vemos cómo los misioneros comienzan a llegar a las tierras del norte. Primero se intentaba apaciguar a estas tribus nómadas que se les conocía como chichimecas. Chichimecas era un término náhuatl que se refería los mexicas a estas personas como los bárbaros, ¿sí? Chichimeca significa perro salvaje, que era si lo quisiéramos comparar, era el equivalente a los bárbaros en Europa, ¿no? Cuando estaban los romanos, en algunas tribus que todavía vivían en Francia, en la Galia o en Britania, que les decían bárbaros, sí, era el equivalente, ¿no? Digamos que los romanos eran los civilizados, que tenían una forma de gobierno ya definida, etcétera, etcétera, y los bárbaros no, ellos eran así como que sobrevivían. Así es la comparación que tendríamos aquí, ¿no? Los mexicas eran los civilizados y estas tribus del norte, estos nómadas que no tenían un orden económico, no tenían un establecimiento, una base económica, no tenían orden, tipo de gobierno y demás, que eran los bárbaros, aparte de que su idioma no desarrollaban escritura o algo así como aquí en los códices, ¿no? Entonces, estas tribus chichimecas, ahora el término chichimeca aborda diferentes naciones. Había algunos pames, había zacatecos, principalmente, y otros grupos que ahorita vamos a ver después de que me lleguen el nombre de ellos, pero son como unas 5 o 6 naciones
importantes de ahí. ¿Ok? Este, entonces, llegan allá la primera idea para apaciguar esto es a partir de los misioneros, ¿no? Que los misioneros pues ya habían estado trabajando en la parte del centro de México, van allá para intentar culturalizar o evangelizar a estas tribus, obviamente no se dejan, intentan llevar algunos indígenas, hay algunos familias de Tlaxcala que son llevados al norte para establecerse ahí, que ya estaban, digamos, ya habían adquirido la cultura del español. Y entonces querían empezar a mezclar con estas naciones para que pudieran dejar de ser nómadas y pasar a ser sedentarios, ¿no? Mezclarse con estas tribus, con estos tlaxcaltecas o demás que llevaban allá, para que adoptaran la forma de vida, la forma de vivencia, que tampoco resultó. ¿Por qué? Porque se sentían amenazados estas tribus de su territorio. Sí, obviamente ellos defendían mucho el territorio en el que ellos estaban porque dependía de su refugio y dependía de de su sostenimiento en cuanto a alimento. Y pues no entendían mucho lo que estaba pasando o sea, este choque cultural que existía con al arribo del español. Entonces, fueron casi 50 años de lucha intensa entre estas tribus chichimecas y los españoles por ocupar esos territorios. Principalmente, ahorita vamos a ir viendo cuáles, principalmente en el norte, que es Zacatecas, Guanajuato, parte de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes. El auge minero de Nueva España se inicia a mediados del siglo XVI con el descubrimiento de las minas de Zacatecas. Ahora, aquí estamos viendo el auge. El principio de la minería se tiene en los estados de Guerrero, que ya habíamos visto, y Michoacán. 1532-33 habíamos visto. El auge, es decir, el despunte de esta industria se da en 1546, cuando se descubren algunas minas en Zacatecas, y 2 años después ya se tenían 50 minas trabajando. Y a partir de entonces surgen otras tantas al sur de Zacatecas y en Pachuca, entre ellos Real del Monte, en Guanajuato, Sombrerete y Fresnillo, y al norte de Santa Bárbara, 700 kilómetros de Zacatecas. Entonces, estas minas, les decían, están en esta parte norte de Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, que es donde está Pachuca, y Real del Monte. Y es ahí donde se tiene ese enfrentamiento con estos grupos bárbaros, ¿ok? Bajamos a la siguiente. Aquí vemos a una personita, esto no es importante. Ok, ahora, las dificultades que existían para esta industria. Encontrar vetas firmes y abundantes. Una veta es, imagínense, es como si fuera como sus venas, ¿no? Sí, bueno, a mí se me ven mis venas, pero es como si encontraran, o sea, en un pedazo de tierra, en un cerro, sí están buscando, había algunas técnicas para poder determinar en qué punto había este mineral, que era suerte, porque ahora ya hay instrumentos tecnológicos que te permiten hacer estudio del suelo y ver qué composiciones tienen y dice, mira, aquí hay metal, aquí hay plata, aquí hay oro, aquí hay magnesio, aquí hay azufre, aquí hay no sé qué. Pero antes era pues así al sobres que podías encontrar, ¿sí? Tenías que hacer como que oyes en todas partes hasta que encontraras el punto de origen. Y entonces la beta era como que te encontrabas el inicio de tu vena y al interior de la montaña del cerro está toda una línea de donde se encuentra ese metal, ¿no? Algunas venas, algunas líneas ahí. Se abren unas ramificaciones. Entonces eran estas vetas firmes y abundantes de metal precioso que la mina produjera lo suficiente para poder mantener la necesaria cantidad de trabajadores, pues era escasa la mano de obra provocada por las epidemias y la disminución de la producción de plata que se agravó desde fines del siglo XVI hasta todo el siglo XVII. Ok, entonces sí era muy, muy, muy costoso el abrir una mina, requería una inversión muy, muy grande y esto da origen a que una vez
que tú encontraras una beta muy abundante, uno daba gracias, digamos, uno daba gracias a Dios o gracias al cielo por haberla encontrado y entonces edificaba una iglesia o un templo. Por ejemplo, en Tasco hay una iglesia muy bonita que se llama la iglesia de Santa Prisca. Y el minero, don José de la Borda, es el que la erige o la que la construye en agradecimiento de haber encontrado esa mina. También en Guanajuato hay otra iglesia que se llama la Valenciana, que está donde está la mina de la Valenciana, y es también por ese agradecimiento que él la construye. Entonces, mucha de la plata producida en Nueva España era enviada para mantener las fortificaciones y gastos de administración de otros dominios españoles, como lo eran las Filipinas, Antillas y la Florida. Ah, mira, aquí está la Valenciana. Una de las minas de Guanajuato, la Valenciana, propiedad de don Antonio de Oregón, conde de la Valenciana, llegó a producir hasta 30 millones de pesos de plata en el periodo de 1788 a 1809. Aquí ya estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, antes de que se dé inicio a la independencia. ¿Ok? La abundancia e importancia de la planta en la colonia se reflejaron en la proliferación de la orfebrería. La orfebrería era esta técnica de la elaboración de artículos a partir de la plata. ¿Sí? Los orfebres, o eran los artesanos que trabajaban la plata. Los orfebres mexicanos trabajaban la plata, adquirieron fama en todo el mundo por su habilidad y gusto artístico de sus predecesores mexicas, por lo que se incrementó la extracción de plata para ser enviada a España y surtir los mercados europeos. Ahora, la plata no solamente se usaba como moneda, sino también se hacían algunas vajillas, ¿no? Tenías tu vajilla de plata, por ahí pregúntenle a sus papás, sus abuelitos, si todavía llegaban a tener alguna vajilla de plata, algunos cubiertos de plata. Además que la plata se usaba, balas de plata mataban a los vampiros. No, no es cierto. Entonces se hacían algunos artículos religiosos y algunos candeleros, o algunos platos o algunos artículos para las iglesias. Y si tienen la oportunidad de irse a Tasco o a alguna ciudad minera, ahí pues están todos los changarritos y van a ver la infinidad de artículos, ¿no? Aretes también. Sobre todo son muy famosos anillos, collares, cadenas, etcétera, de la plata. Y ya terminó. Entonces, ustedes en su asignación, vamos a salirnos de aquí. Ustedes, y seguimos aquí en la playa. Hay mucho aire. Sí, espero que no se filtre aquí en el micrófono. Ustedes en su asignación, entonces, van a, les decía, hacerla, bueno, déjenme ver, no me acuerdo bien. En una parte van a hacer ustedes su diagrama de cómo es el proceso para la obtención de la plata, ¿sí? A partir del método de beneficio. No se estresen si no, bueno, espero obtener el video antes para que sea de más ayuda para ustedes, pero trátenlo de realizar a partir de la explicación que se les da en el video, ¿ok? Les decía que si tienen dudas en cuanto al vocabulario, hagan su glosario, busquen algunas palabras, hagan su glosario, ya son especialistas en hacer glosarios. Entonces les pido el diagrama. ¿Qué más? ¿Dónde está la minería? Assignation. Instrucciones. ¿Dónde está mi documento? Aquí está mi documento. Entonces, van a ver, sí, como les decía en el inicio de cuando estábamos todos, les puse otro video que habla sobre el camino real tierra adentro. Aparte de todo lo que vimos que ocasionó o que originó la minería, también hizo que se realizaran caminos para conectarse. Así, todos estos yacimientos mineros estaban conectados por caminos que llegaban hasta México, es decir, desde Santa Fe, que está en Estados Unidos, en Nuevo México, inicia toda esta ruta de la plata,
y llega hasta México, hasta donde estaba la aduana. Entonces, todos estos, todo lo que era el quinto real, todo lo que era impuesto, lo que le pertenecía a la corona, era enviado por estos caminos que se crearon y de aquí se pasaba, se acuñaba, así se acuñaban aquí la moneda, se enviaban al puerto de Veracruz y de Veracruz se mandaba a España, ¿ok? Ahí estaba un edificio administrativo propiamente que se dedicaba para la administración de la minería. Después, ok, está el otro video. Asistieron a la conferencia, bien, que salió chafa. Perdón por los problemas técnicos. Ahora, de acuerdo al segundo video, ustedes van a realizar un diagrama sobre el proceso de la obtención de este metal. ¿Ok? Ahí les pongo los minutos del video en los que los abordan. Entonces, su diagrama es como los pasos que se tenía una vez obtenido el mineral o la piedra y el proceso que tenía hasta que finalmente se obtenía el lingote de plata. ¿Ok? Todo ese diagrama ustedes lo van a hacer los pasos, ¿ok? Pueden hacerlo así como con flechitas, con dibujitos, y poniendo los términos, ¿no? Algunos términos ahí que ustedes vayan encontrando importantes. Y finalmente, de acuerdo a lo revisado, van a responder la pregunta de reflexión. ¿Qué se imaginan? Bueno, ya lo hablamos, pero pónganmelo ustedes. ¿Qué se imaginan pudo desencadenar el establecimiento de una mina en un lugar y qué impacto tuvo? Además de que no se olviden de establecer su pie de página, que hizo que la minería se convirtiera en la principal actividad económica, ¿no? ¿Por qué la minería se convirtió en la principal actividad económica en la Nueva España? ¿Va? Entonces, esto lo van a ir entregando ustedes para su asignación. Si tienen más dudas, me preguntan, don't worry. Y creo que ya sería todo, ¿ok? Ahora sí no se me trabó esta porquería. Entonces, hasta aquí nos quedamos con la minería. Voy a ver si puedo sacar el video con el maestro, con su profe, para que tengan más claro la idea. ¿Vale, chicos? Cualquier cosa, ahí nos estamos escribiendo, sean felices. Stop.